sido, señores auditores, una tremenda discusión. Si es que los jueces y el personal de los tribunales de justicia deben volver a atender presencialmente a usted, a todos nosotros. Digo esto porque se dio otra discusión. Algunos dijeron, incluso abogados, si los jueces están a distancia, nosotros también podemos estar a distancia, los abogados. Y algunos abogados dijeron, vamos a gastar menos plata porque tenemos que trasladarnos a los tribunales, incluso a otras ciudades, entonces gastamos menos plata. Entonces después surgió la siguiente discusión. ¿Tienen que estar los dos a distancia? Porque si uno quiere estar a distancia y otro presencial, se podría producir un desbalance, una desigualdad en cuanto al acceso al tribunal. Desigualdad en el sentido de que el que es presencial puede convencer más fácilmente a un magistrado. El que quiere estar presente, si el otro está a distancia, ¿lo obligamos a estar a distancia entonces? Y entonces esto significa que se reconoce que al estar a distancia hay menos capacidad de defensa o de argumentar. Ahora, los jueces, muchos jueces no quieren estar presenciales, se acostumbraron a trabajar desde la casa. Esto está en nuestra plataforma digital biobiochile.cl. ¿Cuál es el título? ¿Fin al privilegio? Corte de Santiago instruye a jueces y funcionarios a retomar el trabajo presencial. Ocurre que los jueces fueron los primeros, junto con los profesores, en recibir la inoculación de la vacuna contra el COVID. Y resulta que fueron de los primeros en irse y de los últimos en volver, como todavía están trabajando lejos de las oficinas. Todavía. Fueron los primeros segmentos de la población en recibir la vacuna contra el COVID en febrero de 2021. Hablamos de los funcionarios del Poder Judicial. Lo hicieron antes que, escuche bien, antes que recolectores de basura, antes que cajeros de supermercados, antes que una serie de otros oficios con contacto directo con la ciudadanía, donde el riesgo de contagio en ese entonces no era menor. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Se entendía que la presencialidad de los que imparten y trabajan en la justicia era clave para la continuidad del país. No obstante, transcurrido el tiempo y el progresivo avance del plan de vacunación, junto a la baja en los casos diagnosticados, muchos de ellos decidieron continuar trabajando de forma remota, situación que se alejó del común de los chilenos, que tuvimos que volver a la presencialidad. Esta decisión, avanzado al 2023, habría querido convertirla en un privilegio descarado, según desclasifican algunos ministros del mismo sistema de justicia a los que tuvo acceso Bio la radio a través de su unidad de investigación. Eso hasta este miércoles en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y es que durante las últimas horas, el Pleno del Tribunal de Alzada Capitalino acordó instruir a todos los jueces y funcionarios de los tribunales con competencia en esta jurisdicción de la Corte de Santiago que deben cumplir sus funciones en forma presencial, salvo las excepciones que se encuentren debidamente acreditadas. El documento al que accedió la unidad de investigación de Radio Bio Bio tuvo presente una serie de acciones que ha tomado el Poder Judicial para hacer frente a la pandemia y a la continuidad del servicio. Por ejemplo, el 13 de octubre de 2022, la Corte Suprema dispuso el plan de retorno paulatino presencial, el cual dispuso que debía volver un mínimo del 50% de la dotación por estamento a los tribunales. Lo anterior excluyó a los grupos de riesgo, cuidadores e integrantes del proyecto post-COVID. En lo relativo al teletrabajo, en marzo del 2020 el máximo tribunal del país dictó un auto acordado que reguló el trabajo a distancia y el uso de la videoconferencia en el Poder Judicial. Este dio cuenta de dos modalidades, una ordinaria y otra extraordinaria. El artículo 16 de esta regulación, en lo relativo al régimen extraordinario de teletrabajo, señala que el trabajo a distancia podrá utilizarse cuando ocurran casos fortuitos, de fuerza mayor o en general cualquier circunstancia que pida el desempeño de funciones en el tribunal o que amenace o perturbe su normal funcionamiento. Bajo este contexto, los ministros de la Corte Capitalina concluyeron que no concurren actualmente las condiciones que ameritan el teletrabajo extraordinario y en lo que atañe al trabajo telemático en régimen ordinario, según indica en dicha normativa, será procedente por razones de buen servicio, calificadas por el juez presidente del tribunal y debe disponerse siempre de manera formal y por escrito. Arreglo seguido, estimaron que la modalidad del teletrabajo no puede transformarse en la regla general de funcionamiento de los tribunales, menos en procedimientos marcados por la oralidad.
Asimismo, en el mismo auto acordado se establecieron las exigencias para disponer el teletrabajo de los jueces, en donde se detalla que los magistrados requieren permiso del presidente de la Corte de Apelaciones respectiva ante una solicitud que debe ser acompañada por una declaración del juez presidente del tribunal. La anterior declaración debe especificar que el trabajo a distancia del juez, cualquiera sea su competencia, no va a alterar el normal y continuo funcionamiento del tribunal y que tampoco va a afectar la programación y celebración de las audiencias. En el caso de los grupos de riesgo y cuidadores, se hace hincapié en que las causas de exclusión deben ser debidamente corroboradas y evaluadas por las jefaturas respectivas de manera de asegurarse de que existan razones graves que ameriten este tratamiento especial. Bajo este contexto, en la sesión de pleno del pasado 13 de febrero, teniendo en cuenta hechos recabados por el presidente de esta Corte por medio del administrador, como quejas disciplinarias y reclamos administrativos, sumado a las actuales condiciones sanitarias y los imperativos que derivan del deber funcionario de proveer el mejor servicio judicial, han hecho, dice la Corte, indispensable el retorno. Por eso, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, que está presidido por el ministro Mario Rojas González, definió instruir a los jueces y funcionarios de los tribunales de la jurisdicción sobre su deber de prestación de servicios en forma presencial, salvo en los casos que, base a esta normativa, estén debidamente acreditadas ante la autoridad respectiva. Es uno de los primeros tribunales en alzada de dar la orden de volver a la normalidad. ¿Y esto imitará el resto de las regiones lo zanjado por los ministros capitalinos? Ya, ahí estamos, ojalá que vuelvan. Hay que trabajar. Una buena y una mala, es bueno que vuelvan, ¿no es cierto? Sí. Es bueno lo que resolvió la Corte de Apelaciones de Santiago. ¿Una mala? Resulta, señores auditores, que hay una disputa. Estas disputas se producen cada cierto tiempo. ¿En qué consiste esta disputa? Un nuevo concurso para una notaría apreciada. ¿Usted dice apreciada, querida? Sí, pero también preciada porque se gana harta plata. Una de las notarías del centro de Santiago. Y resulta que hay que votar, de manera que se elige una terna y de esta terna elige el presidente de la República. Normalmente quien tiene mucha influencia en la terna es el ministro de Justicia, que se lo propone al presidente. Le dice, presidente, yo creo que este es. Pero técnicamente es el presidente que resuelve. Vota el Pleno. 17 votos Osvaldo Repeins, 16 votos. 11 votos Gloria Ortiz. ¿Qué notaría la 48 de Santiago? Primer lugar con 17 votos, Patricia Manríquez. Patricia Manríquez, cónyuge de Eugenio González. ¿Quién es él? Le dicen en los tribunales, y se le ha dicho en muchos medios, se le califica como el pingüino. Y en muchos, nosotros también lo hemos dicho, operador judicial. Su esposa logró la mayoría de los votos del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago para trasladarse a una exquisita notaría del centro de la capital.